pues la realidad no tiene fundamento en la negativa de la Iglesia a reparar a las víctimas. El meollo del asunto está en el pronunciamiento que hizo la Iglesia a través de su abogado y que después ratificó en la rueda de prensa que dio este lunes, el pasado lunes. ¿Qué fue peor que lo que había dicho antes? Por supuesto, en el que se dice que las víctimas y los familiares son los responsables de los abusos cometidos por el sacerdote. Eso lo dice textualmente el documento. Ustedes lo han leído muy bien. Pero ¿el documento dice eso o dice que los padres tienen que estar pendientes de los hijos? No, el documento en la página 14 dice culpa exclusiva de la víctima. Y bajo ese título comienza a desarrollar una argumentación un tanto disparatada, pero donde queda claramente establecido que los padres son responsables, en este caso, de los abusos cometidos contra los niños por no haber tenido la suficiente responsabilidad en el cuidado de ellos, por no haberle escogido, inclusive en alguna parte dice, con las personas, de haberle escogido las personas con las que los niños se tuvieron que haber relacionado. ¿Cómo fueron los hechos? Y en la página 19, Diego, citan un artículo del Código Civil para decir que los padres deben responder porque se trata de un delito cometido por los niños a quienes califica de maleducados y viciosos. Ese fue el meollo y eso fue lo que generó rabia por parte de las víctimas y que llevó a ser público este documento. ¿Los hechos cómo fueron? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, en el año 2009 este sacerdote comenzó a... ¿Cómo se llamaba? Lazo. William de Jesús Mazo. Mazo. Este sacerdote fue visto por algunos miembros de la comunidad en unos tratos indecorosos con los niños. Algunos miembros de la comunidad pusieron eso en conocimiento de Monseñor Sarasti. Monseñor Sarasti envió a Monseñor Falla, quien en una mañana se reunió con algunos vecinos y estableció que eso era mentira. Y le rindió un informe que eso está documentado en el proceso. Como quiera que la Iglesia no hizo absolutamente nada, estas personas decidieron ir a la fiscalía y presentaron la denuncia. El proceso estuvo... los padres de familia, porque ellos primero acudieron a la Iglesia. Ellos eran miembros de la Iglesia, eran fieles de la Iglesia Católica. Presentaron la denuncia y ese proceso duró más o menos en investigación alrededor de un año. En ese interín, los familiares me contactan y yo comienzo la asesoría legal con ellos y ayudamos al aporte de elementos materiales de prueba a la Fiscalía. Finalmente se dio la captura de este sacerdote. El día de la captura del sacerdote era tan abundante la prueba en contra de él. Entre otras cosas, cuando lo capturaron, él se quiso deshacer de unas fotografías en donde aparecía desnudo con los niños que había abusado, más otros niños que estaban ahí también en esas fotos. Que el sacerdote era tan abundante la prueba, le repito, que el sacerdote me manifestó que él se iba a declarar culpable y que no iba a someter pues a los niños a ese tormento. Apenas llegó el abogado, nos dijo que había sido un abogado enviado por la arquidiócesis, dijo la arquidiócesis me acaba de mandar un abogado. El señor dejó de hablarnos y en la audiencia dijo que era inocente y se sometió al trámite del proceso. ¿Y lo condenaron? Eso lo condenaron a 33 años en primera instancia, segunda instancia, fue a la Corte Suprema de Justicia, la Corte no revisó esa demanda de casación porque no se reunían los requisitos. Después se inició el año pasado el incidente de reparación, es decir, se presentó una demanda en donde se hacen unas exigencias de reparación moral y unas exigencias de reparación económica. Las exigencias de reparación moral parten de que la Iglesia reconozca la responsabilidad que ha tenido en este caso por omisión grave y por el hecho de haber sido advertida desde un primer momento de los abusos cometidos por el sacerdote. Y hay unas exigencias de reparación económica que están fundamentadas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia reciente, que aplicó en un caso muy parecido en el Líbano Tolima, en donde se dice que la Iglesia debe responder como responsable directa a este tipo de hechos, como cuando el patrono responde por los actos del trabajador o el padre responde por los actos del hijo. Digamos que ese incidente se ha demorado por la enorme cantidad de trabajo que tienen los jueces, pero ha venido discurriendo, ha venido transcurriendo sin mayores complicaciones. ¿Qué sucedió? El 4 de febrero, el abogado de la Iglesia presentó un documento de 26 páginas, que es al que estamos haciendo referencia. ¿El que usted filtró? El que yo filtré, no, lo filtraron las víctimas, le quiero decir, en el que se dice que los responsables directos son los familiares y los niños. Cuando las víctimas escucharon y leyeron ese documento, se indignaron. Por supuesto que les causó una enorme indignación. Un jovencito que tiene ahora 19 años, que para la época tenía 9 años de edad, de 8, 9 años de edad, me dice, oiga doctor, ¿cómo así que nosotros violamos al cura? ¿Cómo así que de acuerdo con ese documento nosotros somos unos maleducados y unos corrompidos
que finalmente terminamos fue seduciendo al sacerdote. Eso no lo podemos aceptar. Y estaban supremamente furiosos. Y deciden ellos dar a conocer a la opinión pública. Dijeron, vamos a dar a conocer el documento. Y obviamente dijeron que los y yo decidí acompañarlos en esta causa. Y se dio a conocer a los medios de comunicación. Y desde el primer momento, Diego, hemos instado a la iglesia a una sola cosa: retráctese de lo que acaba de decir. Entre otras cosas, por lo siguiente, mire, esa retractación no va a tener incidencia en el incidente de reparación, porque ya en el incidente de reparación se presentaron las pruebas. Entonces yo no puedo venir a decir, mire, es que aquí tengo una declaración de la iglesia, recíbame, porque la juez me va a decir, no señor, a usted la oportunidad para presentar pruebas se le acabó. Esto tiene ya una consecuencia de carácter moral para las víctimas, que entiendan que la iglesia en el hecho de quererse defender no está autorizada para decir lo que se le venga en gana. Bueno, doctor Montañez, usted tiene el don de la palabra. Yo quiero preguntarle al doctor Víctor Hugo, ¿cómo ve el proceso? ¿Usted concuerda en más o menos la explicación? ¿Tiene diferencias? Me gustaría su opinión. ¿Usted es que católico? No, practicante, usted no hay nada. No, usted no es nada. Antes usted era camandulero. Ateo. Ateo, sí. ¿Sí, ateo? Ateo, sí. No es interesante una posición de un ateo. No, es que ya la gente no es atea, ahora son agnósticos. Agnósticos, sí. No todo se ha complicado. Para no asumir, pero muy valiente lo que dice ateo. No es que ahora dicen trabajadora sexual. No, entre otras cosas, te está diciendo que el ateo soy yo. Pero qué bueno que usted hubiera invitado a un ateo de verdad. Bueno, a ver, usted. De verdad, sí. ¿Usted qué opina? A ver, yo opino que, primero, la responsabilidad de los niños es de todos. No es solamente de los padres, es absolutamente de toda la sociedad. La prevalencia de los derechos de los niños, que se consagra en el artículo 44 de la Constitución, nos está obligando a todos a responder por ellos. El problema mayor en el ejercicio del principio de la buena fe es que hay instituciones que generan confianza comunitaria. Una de esas instituciones... La prensa, la del ejército, la policía... La prensa, el ejército, la policía, el gobierno, las instituciones... ¿Los abogados no? También. Mire, cuando necesite un abogado, a ver, sí. No, ustedes no son ni abogados. Los abogados también generamos confianza. Téngalo por seguro cuando tenga un día de ustedes no salgo. En la medida en que seamos serios y responsables con nuestro trabajo, que desafortunadamente se presenta con demasiada frecuencia que no haya esa responsabilidad, esa seriedad. Con base en eso, ¿cuál es el debate que se ha armado en este caso? Este es un caso que lleva de 5, 6, 7 años en indagación judicial, que ya posee una condena ejecutoriada, que como se dice vulgarmente, ya no tiene ninguna reversa. Otra cosa distinta es que se atente contra la dignidad de las víctimas. Pero mira, hago una pregunta ahí para que los televidentes no son expertos en derecho. El hecho de que haya una condena ya contra el sacerdote implica que necesariamente tiene que haber una indemnización o no necesariamente. Tiene que haber una indemnización. Y esa indemnización generará indispensablemente una solidaridad del autor material y de la institución que generó la confianza que le permitió a ese autor material incurrir en los crímenes en que incurrió. De tal manera que esa solidaridad llevará necesariamente, no sé en qué monto, no conozco el proceso, quien lo conoce es el doctor Montaña, a la Iglesia Católica a pagar, y deberá pagar, porque es una obligación legal. Que los fieles quieran recoger para ayudarle a la Iglesia, vale. Pero habría que preguntarle a un fiel, ¿usted va a ayudar a que paguen una indemnización generada sobre un menor de edad y no se pregunta si su menor de edad mañana puede ser víctima de lo mismo? Hola, pero el problema es de dignidad. Lo preguntan los dos, pero si a la iglesia le toca responder por la actuación de todos los curas, entonces se van a quebrar. Cada vez que un cura la embarre, a la iglesia le toca meterse la mano en el bolsillo. Mejor que lo paguen y los eduquen mejor. No, mire, Diego, los formen mejor. El día que la Iglesia Católica comience a pagar, y ojalá comience a pagar bastante por los actos de abuso sexual cometidos por los sacerdotes, los van a vigilar mejor. Es que los párrocos siguen actuando en las parroquias como en la Edad Media.
son los dueños absolutos de lo que allí sucede, De la y entonces, tienda. de la tienda, y entonces se ganan la confianza de la comunidad y hacen con las personas lo que quieren. Miren, estos días se ahorcó un sacerdote, William Lazo. Nosotros nos dimos a la tarea de Lazo, investigar Mazo, ¿no? una cacofonía ahí medio demoníaca. No estamos hablando de eso, porque le mete a usted esos términos. Cacofonía. Ya. Perdón. Nosotros investigamos quién era este sacerdote y nos contaron que él iba a una finca donde llevaba niños y personas adultas para que tuvieran allá relaciones y hacían orgías con menores. ¿Dónde está la vigilancia de la iglesia con sus sacerdotes? ¿Cómo es posible que la iglesia no se hubiera advertido cuando los vecinos de allá del sector le dijeron al investigador que trabaja con nosotros que ellos ya habían puesto queja en la policía y habían advertido de esos hechos a la arquidiócesis de Cali? Entonces, el día que comience la iglesia a darse la pela y a pagar cuantiosas indemnizaciones, pues va a vigilar más a sus sacerdotes, va a establecer un código, un protocolo de relacionamiento entre los sacerdotes y los niños. Y no va a quedar esto ahora como una situación en la cual los sacerdotes hacen lo que les da la gana y cuando ya son descubiertos lo que sale de la iglesia es a tapar, a silenciar, a amedrentar a las víctimas y después acabar pues con los abogados para que la cosa no solamente quede en la impunidad, sino que finalmente no terminen pagando las indemnizaciones. Yo he oído cuando un soldado la embarra, que siempre digo que el general dice, no, eso es un hecho aislado que no compromete a la institución. Y la institución termina pagando la reparación. Siempre que un soldado, siempre que un soldado la embarra a la policía le Mire, toca ir los abogados administrativistas como el doctor Vallejo, ¿sí o no? Viven de la responsabilidad del Estado. ¿Y por supuesto. quién es el que se equivoca en el Estado? ¿El funcionario? El funcionario. ¿Es el funcionario? Cuando un soldado mata a una persona, se responde el Estado. le toca al ejército Le responder. toca responder. Bueno, cuando la mata fuera de combate, en unas circunstancias en las cuales no la podemos hacer. Así tan genérico no. Ahora, Es que lo otro no es, lo otro lo da de baja, doctor Montalvo. acotando a lo que se estaba diciendo anteriormente por ustedes dos, de pronto lo que hay que pedirle a la iglesia y a cualquier institución es que en el proceso formativo de quienes son sus profesionales, un sacerdote es un profesional, ¿de qué? De proselitismo religioso, eso es todo. Que los formen, para que me ayudara. En esos términos tampoco. que los formen más en ética civil y menos en moral. Es que les enseñan mucho a rezar, Bueno, pero no a comportarse. Pero bueno, venga, que el tiempo de aquí vuela. A usted lo están tildando, doctor Elmer, que está muy agachado. Que eso de 8.000 millones de pesos es una fortuna, que es una cantidad de plata que la arquidiócesis se va a quebrar. ¿Usted de dónde sacó de 8.000 millones de pesos? ¿Cómo llegó a esa cifra? Mire, pero yo antes quisiera decirle lo siguiente. Uno de los argumentos de Monseñor Monsalve es que ha hecho lo que ha hecho y ha dicho lo que ha dicho para salvar las arcas de la iglesia. Más o menos la tesis de la iglesia es en todo. O sea, en el acto de defenderse la iglesia de unas aspiraciones económicas que son legítimas, acabamos con la dignidad de las víctimas, avasallamos, las revictimizamos y si es posible nos llevamos de los cachos al abogado. Lo que usted quiere decir es que a la iglesia le hubiera resultado mejor, miren, esa plata yo no la tengo, ¿por qué no nos sentamos a mirar cómo hago para pagar mire, esto? Diego, es que eso está transcurriendo en un juzgado. Esperemos que la juez decida. Los abogados, ¿qué es lo que hacemos en nuestras demandas? En defensa de los intereses de nuestros clientes. Ponemos las máximas aspiraciones. Si la ley dice que la reparación es hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues yo no voy a poner 1, ni 10, ni 20, pongo 1.000 por la gravedad del delito. ¿Y mil cuánta plata? 1.000 salarios mínimos serían algo así como 680 millones de pesos por víctima. Ajá. Eso, digamos, es la aspiración máxima que coloca uno como abogado en una demanda. Pero es el juez, en su sabiduría, el que tasa. Okay. Además porque no hay dolorímetro. Es decir, no hay una manera de decir, mire, el dolor suyo vale tanto, el suyo vale tanta, la escala de dolor. No, es, digamos, una apreciación subjetiva que hacen los jueces de la República y sobre la base de esa apreciación establecen el monto de la reparación. La reparación no la fijo yo. Yo puedo pedir 10.000 millones de pesos, 50.000 millones de pesos. Y el juez me dice, no señor, 10 millones. O sea que y se acabó los 8.000 no es el tema. No es el tema. Que está en discusión. No es el tema de discusión, porque eso está ya en el escenario del juzgado. Y yo no puedo sacar esa discusión acá ante un medio de comunicación. Lo que hicieron las víctimas fue enrostrarle a la iglesia la manifestación irrespetuosa y humillante que hizo en el sentido de atribuirles a ellas la responsabilidad exclusiva de los abusos cometidos por el sacerdote. Ese es el tema de discusión. Y nosotros le estamos exigiendo a la iglesia, retráctese. El 1 de marzo, y perdone que le meta la cuña, vamos a realizar un plantón. Yo creo que yo recuerde la primera vez que le van a hacer una protesta a la Iglesia Católica de Colombia. Seguramente. ¿Está promoviendo usted sola? Claro, seguramente vamos a ir 10 gatos. Mire, vamos a ir 10 gatos o 20 o no sé cuántas personas nos acompañan. Ya nos dijo la hija de Gilma Jiménez que iba a venir.
Vamos a hacer ese plantón pidiéndole una sola cosa a la Iglesia Católica. Reconsidere eso, retráctese de esa manifestación injuriosa en contra de las víctimas y se resuelve esta discusión. Y sigamos el debate en el estrado judicial como debe ser. En su caso no está convocando a un plantón, sino un plantón. ¿Usted habla de plantón, doctor Víctor Hugo, de pronto? Yo soy muy poco amigo de las cosas inútiles en la vida. ¿Usted cree que el plantón sirve para nada? Esas marchas y protestas y cosas, si mejoraran Es una democracia la sociedad participativa. colombiana, realmente lo podrían lograr. Yo nunca he ¿Qué han marchado. logrado las marchas? Como van las cosas, va a defender el código de policía. ¿Cómo van las cosas? Usted no se No, va no, a dar yo no una sé. fantasía. Bueno, Yo sí creo voy a hacerle una en el pregunta. derecho a la protesta ciudadana. Voy a hacer una pregunta para que usted me lo responda después de los comerciales. Vaya pensándola. Uno de los argumentos que he escuchado, sobre todo de gente militante en la izquierda, es que usted lo que pasa es que está en contra del proceso de paz contra el ELN, que usted le cae gordo el arzobispo, que usted lo quiere tirar, y que usted esta es una retaliación por lo que ha hecho el arzobispo Darío Monsalve a favor de la paz. Me lo responde al final, después cuando nos vamos de propaganda.